Tenía 28 años y estaba atrapada. Mi piso recién comprado en el barrio de Carabanchel, en Madrid, era una promesa de futuro que se había convertido en una condena. Al principio, la ilusión me desbordaba. Había invertido todos mis ahorros y el contrato con el banco parecía un juramento de libertad. Recuerdo la tarde en que me mudé con las paredes recién pintadas de un blanco inmaculado, el suelo de parqué brillando bajo la luz de la ventana y el eco de mis propios pasos resonando en cada rincón vacío. Quería crear mi propio refugio, un espacio que fuera solo mío. Me vestía con ropa que celebraba esa independencia, un vestido veraniego de lino color terracota, sandalias de tiras finas y un bolso de mimbre que había comprado en un mercado artesanal. Todo en mí gritaba vida nueva. Pero la vida nueva duró lo que tardó mi jefe en llamarme para comunicarme que mi puesto en la agencia de publicidad iba a desaparecer. El pánico me golpeó con la fuerza de una ola. El banco no entendía de sueños rotos ni de excusas. La cuota mensual llegaba puntual, implacable y mis ingresos estables habían desaparecido. Recorté gastos hasta el hueso, dejé de ir a las cafeterías de moda, ajusté la compra al mínimo, vendí algunas de mis cosas favoritas en Internet. Nada era suficiente. Los números no cuadraban. La idea de alquilar la habitación de invitados me golpeó como un mazazo. No era lo que había soñado. Quería mi espacio, mi intimidad, mi rincón sagrado. Sin embargo, la necesidad era más fuerte que cualquier ideal. Con un nudo en el estómago publiqué el anuncio. Justo entonces mi prima Carmen me llamó desde Sevilla. Conocía a un hombre mayor de 75 años, que necesitaba alojamiento en Madrid por un año para un tratamiento médico especializado. Venía de una pequeña aldea en las montañas de Asturias. Es una persona de bien, me aseguró. Muy tranquilo, muy educado. No te dará problemas. Acepté sin dudar. La urgencia de mis cuentas era más poderosa que cualquier instinto de precaución. 2 semanas después, lo vi llegar. Llevaba un abrigo de lana grueso, como si el frío de su tierra natal lo acompañara incluso en el cálido clima de la capital. Era alto con la espalda aún recta y unas manos enormes que parecían contar una historia propia. Tenía el rostro curtido por el sol y el aire de la montaña, y sus ojos, de un azul profundo y sereno, me miraron con una calma que me desarmó por completo. Gracias por recibirme, señorita, dijo con una voz grave que parecía resonar desde las entrañas de la tierra. Lo conduje a la habitación del fondo. Era sencilla, una cama de matrimonio con una colcha de cuadros, un armario de madera oscura y un pequeño escritorio. Él dejó su maleta a un lado y pasó la mano por la superficie de la mesa, como si quisiera memorizar su textura. La convivencia comenzó sin sobresaltos. Jaime, como se llamaba, era un hombre de hábitos precisos. Se levantaba temprano, leía en silencio, salía cada mañana rumbo a su clínica y volvía al atardecer. Yo por mi parte me ocupaba en buscar empleo y en tratar de mantener mi vida a flote. Hablábamos poco o apenas frases corteses sobre el clima o la cena. A pesar de esa distancia cordial, su presencia se hacía sentir. El sonido de sus pasos firmes en el pasillo, el leve crujido de la puerta de su cuarto, la sombra que proyectaba en la pared cuando pasaba cerca del salón. Todo en él imponía un respeto silencioso. A veces al acostarme me sorprendía pensando en lo extraño que era compartir mi refugio con alguien tan distinto a mí. Un hombre que había vivido casi 3 veces más que yo con toda una vida detrás, y que ahora, por azar y necesidad, dormía en la habitación contigua. No sospechaba entonces que aquella convivencia, nacida del apuro, iba a transformarse en una historia que marcaría mi vida para siempre. Al principio pensé que nuestra relación sería tan simple como la había imaginado. 2 personas en el mismo espacio, cada una en su mundo sin interferencias. Y durante las primeras semanas, así fue. Él salía temprano, volvía para la cena y pasaba el resto del tiempo leyendo o escribiendo. Yo seguía con mis entrevistas, mi currículum enviado a 1000 direcciones y esa sensación de que mi vida estaba en pausa.
pero pronto empecé a notar los detalles. El primero fue su disciplina. Todo en él parecía tener un orden exacto, la manera de doblar la ropa, de colocar sus zapatos alineados en el pasillo, de dejar la mesa impecable después de comer. Me llamaba la atención la firmeza de su presencia a pesar de su edad. Cuando veía sus manos enormes y callosas reposar inmóviles sobre la mesa, me parecía imposible que tuvieran 75 años. Otro detalle era su silencio. No era un silencio incómodo, sino uno diferente. Un silencio que llenaba los pasillos, como si la casa respirara a su ritmo. A veces al caminar por el salón, lo sentía detrás de mí aunque no hiciera ruido, y me descubría escuchando, atenta a cada uno de sus movimientos. Una tarde al volver antes de lo esperado, lo encontré leyendo en el sofá. La luz del atardecer caía sobre su rostro y por un instante su expresión me pareció más joven. Me saludó con un gesto de cabeza y siguió con el libro. Yo me quedé allí, fingiendo revisar el móvil, pero en realidad lo observaba de reojo. Había algo en él que imponía respeto y al mismo tiempo despertaba en mí una curiosidad que no sabía explicar. Con el paso de los días, esa curiosidad se convirtió en una costumbre. Empecé a esperar sus rutinas, el ruido del grifo por las mañanas, el crujido de su silla cuando se sentaba, el sonido del agua corriendo en la ducha. Detalles que antes no significaban nada, ahora me parecían señales de que no estaba sola. Una noche, mientras fregaba los platos, pensé en voz alta, ¿qué sé realmente de él? Sabía su edad, que venía a Madrid para un tratamiento, que era de Asturias, pero nada más. Y sin embargo su presencia en mi casa empezaba a pesar más que la de muchos hombres jóvenes que había conocido. Esa pregunta tan inocente en apariencia, sería la semilla de todo lo que vino después. Era una mañana cualquiera, de esas en las que me levantaba tarde porque ya no tenía prisa por salir. El sol entraba tímido por las cortinas y la casa estaba en silencio, salvo por un murmullo lejano, el agua de la ducha corriendo en el baño del pasillo. Caminé distraída con una taza en la mano, y al pasar frente a la puerta vi que estaba entreabierta. El vapor se escapaba en nubes tibias, llenando el pasillo de una calidez húmeda. Fue solo un segundo, pero mis ojos, casi sin querer, se detuvieron en el interior. Él estaba de pie bajo el chorro, su cuerpo recto, sólido, con la piel marcada por la edad, y al mismo tiempo por una fuerza que parecía no extinguirse. Mis ojos descendieron y entonces lo vi. Me quedé helada. No era lo que esperaba de un hombre de 75 años. Lo que tenía allí abajo superaba incluso lo que había conocido en hombres mucho más jóvenes. Sentí que la sangre me subía al rostro. El corazón me golpeaba en el pecho con violencia y por instinto, cerré la puerta con un gesto rápido. Apoyé la espalda en la pared del pasillo, tratando de recuperar el aliento. Me repetí a mí misma que había sido un accidente, que no debía haber mirado, pero en el fondo sabía que esa imagen no se borraría fácilmente. Era como si algo dentro de mí se hubiera despertado de golpe, una chispa inesperada que no supe cómo apagar. El resto del día lo pasé inquieta, recordando una y otra vez aquel instante. No podía concentrarme en nada. La imagen regresaba como un latido, imponiéndose sobre cualquier intento de distracción. Me sorprendía preguntándome cómo era posible que alguien tan mayor pudiera causarme esa impresión, ese temblor interno que no había sentido en mucho tiempo. Cuando lo vi más tarde en la cocina, preparando una taza de té con su calma habitual, sentí un rubor que me delataba. Él me saludó con naturalidad, sin dar señales de sospechar nada. Pero yo apenas pude sostenerle la mirada. Esa noche al acostarme lo comprendí. Ya no era solo mi inquilino. Desde aquella mañana se había convertido en un secreto que palpitaba dentro de mí, un secreto que me asustaba y me atraía al mismo tiempo. 9. Episodio 2. Un juego peligroso. Los días que siguieron a aquel accidente fueron un torbellino silencioso dentro de mí. Fingía normalidad, pero cada vez que lo escuchaba caminar por el pasillo, cada vez que su sombra se proyectaba en la pared,
volvía a recordar la imagen de aquella mañana. Me descubrí mirándolo más de lo necesario cuando se servía agua en la cocina, cuando se ponía el abrigo antes de salir, cuando se sentaba en el salón a leer. Era como si de repente mi propia casa se hubiera convertido en un escenario lleno de señales que antes pasaba por alto. El deseo, tan inesperado como una tormenta de verano, había llegado para quedarse. Una tarde, mientras recogía la ropa del tendedero, me sorprendí a mí misma imaginando cómo sería volver a verlo, no por accidente sino porque yo misma lo provocara. Esa idea me avergonzó y me excitó al mismo tiempo. Intenté apartarla de mi mente, pero esa noche, al quedarme sola en la ducha, me descubrí acariciándome con el jabón más lentamente, susurrando en voz baja, como si alguien pudiera escucharme. La tentación fue creciendo y un día, casi sin pensarlo, lo hice. Dejé la puerta del baño entreabierta. El agua caliente comenzó a caer y, mientras me enjabonaba, sentí como la casa entera se volvía expectante, como si aguardara un desenlace. El vapor llenaba el pasillo, mi respiración se aceleraba y el corazón me golpeaba el pecho con fuerza. Fingí distraerme con el cabello, dejé que mis manos recorrieran mi piel con calma y entonces lo escuché. Un crujido leve en la madera, un paso contenido. Él estaba allí. Lo sabía. Sentía su presencia detrás de la puerta observando. No me moví. Al contrario, dejé escapar un suspiro largo, un susurro apenas audible como una confesión. Pasé el jabón lentamente por mis brazos, por mi cuello, y cada movimiento lo hacía más consciente de que lo estaba invitando a mirar. Era un juego peligroso, un juego que yo misma había iniciado. Y aunque una parte de mí temía que en cualquier momento se apartara, otra parte deseaba lo contrario, que siguiera allí inmóvil, respirando en silencio, mientras yo me mostraba sin pronunciar palabra. Cuando cerré el grifo me quedé un instante quieta, con el agua resbalando por mi cuerpo. Supe que todavía estaba al otro lado y, en ese silencio cargado, comprendí que ya habíamos cruzado un límite invisible. Esa noche, al salir al salón, lo encontré sentado como si nada hubiera ocurrido. Pero nuestras miradas se cruzaron y en ese cruce, había un secreto compartido que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. La casa parecía distinta a esa noche. El aire tenía un peso extraño, como si cada rincón guardara el eco de lo que había ocurrido en el baño. Yo me movía inquieta, poniendo y quitando cosas de la mesa, intentando aparentar normalidad. Pero la verdad era que mi respiración estaba acelerada y mis manos temblaban con cada gesto. Él estaba en el salón, sentado en el sofá leyendo, o al menos eso parecía. Las gafas reposaban en la punta de su nariz, el libro abierto en sus manos, pero sus ojos no seguían las páginas. Estaban perdidos, fijos en un punto que yo no alcanzaba a ver. Me acerqué con un vaso de agua y me senté frente a él. Sentí su mirada sobre mí apenas levanté la cabeza. Era una mirada distinta, más profunda, como si me viera de una forma nueva. ¿Todo bien?, pregunté fingiendo naturalidad. Cerró el libro despacio, lo dejó a un lado y asintió. Sí, todo bien. Pero su voz tenía un matiz que me erizó la piel. El silencio que siguió fue largo, tan largo que empecé a sentir que mis propios latidos llenaban la habitación. Yo jugueteaba con el vaso entre las manos, incapaz de sostenerle la mirada por más de unos segundos. Recordaba el vapor, su silueta, el momento en que lo supe tras la puerta y esa certeza me quemaba por dentro. De pronto habló. No deberías dejar la puerta del baño abierta. Mi corazón dio un vuelco. Tragué saliva. Fue un descuido. Mentí sabiendo que él no me creía. Sus ojos se clavaron en los míos con una calma que me desarmó. No lo parecía. El silencio volvió a instalarse. Esta vez denso, vibrante. Me di cuenta de que mis manos seguían temblando y para disimularlo, me levanté fingiendo ordenar los cojines del sofá. Al hacerlo pasé demasiado cerca de él. Pude sentir el calor de su cuerpo, el roce leve de su brazo contra mi cintura.
No me aparté enseguida. Dejé que ese contacto mínimo se prolongara un segundo más de lo necesario. Fue suficiente para encender algo. Él levantó la mano lentamente como si temiera asustarme, y me tocó el dorso de la mano. Un gesto sencillo, casi inocente, pero cargado de un peso insoportable. Yo contuve la respiración, lo miré y, en ese cruce de miradas, supe que ninguno de los dos tenía ya vuelta atrás. Nos quedamos así inmóviles, como dos desconocidos que de repente se reconocen. La tensión era tan fuerte que tuve que apartarme, caminar unos pasos hasta la ventana, abrirla para que entrara el aire fresco de la noche, pero ni siquiera la brisa logró calmar el incendio que sentía por dentro. Esa noche en el salón no pasó nada más, pero pasó todo, porque el simple roce de su mano había sellado un pacto invisible, un pacto que los dos entendimos sin necesidad de palabras. 9. Episodio 3. El punto de no retorno. Aquella noche, después de que su mano tocara la mía, me acosté tarde, incapaz de conciliar el sueño. El roce seguía vibrando en mi piel como una huella invisible. Daba vueltas en la cama, repasando una y otra vez el instante en que nuestras miradas se cruzaron y el aire se cargó de un silencio que ya no era inocente. Había algo eléctrico y prohibido en ese roce. Al día siguiente intenté volver a la rutina, pero nada parecía igual. Preparé café, revisé correos, limpié la cocina y sin embargo cada ruido de la casa me recordaba su presencia. Sus pasos firmes en el pasillo, el crujido de su silla en el comedor, la manera en que carraspeaba antes de hablar. Todo se había vuelto más intenso, como si cada gesto cotidiano llevara escondida una intención nueva. Me vestí con una blusa de manga larga de algodón fino, de un color azul pastel, que se sentía suave contra mi piel, y unos pantalones de mezclilla desgastados que me hacían sentir segura y cómoda. Era una armadura simple para un día que sabía que no lo sería. Al mediodía lo encontré en el salón sentado con el periódico. La luz entraba por la ventana y le iluminaba el rostro, marcando cada arruga como un mapa de experiencias. Al pasar junto a él, nuestras manos volvieron a rozarse, esta vez sobre la mesa. No me aparté. Él tampoco. Fue apenas un instante, pero suficiente para que la corriente regresara más fuerte aún. Anoche, empezó a decir con voz grave, pero se detuvo como si no supiera si debía continuar. Yo lo miré, el corazón golpeándome en el pecho. Sí, anoche, repetí, apenas un susurro. El silencio que siguió fue tan denso que sentí que la habitación entera contenía la respiración. Entonces, con una calma inesperada, él extendió la mano y me tocó la muñeca. Sus dedos eran grandes, firmes, pero su gesto fue delicado, casi temeroso de romperme. Me incliné sin pensarlo, como si el cuerpo decidiera antes que la razón. Nuestros rostros quedaron a pocos centímetros y pude sentir su aliento mezclarse con el mío. Mis labios temblaban. No sabía si debía retroceder o avanzar. Fue él quien rompió la distancia, rozándome apenas con la comisura de su boca. El beso no fue precipitado ni torpe. Fue lento, cargado de todo lo que habíamos callado. Un beso contenido pero tan intenso que me hizo olvidar por un instante la diferencia de edad, las miradas ajenas, los prejuicios. Cuando nos separamos, lo miré a los ojos y sentí que me ardían las mejillas. Esto no debería estar pasando, susurré. Él acarició mi rostro con la palma de su mano enorme y respondió con calma. Pero está pasando. Nos quedamos así en silencio con la certeza de que habíamos cruzado el punto de no retorno. Esa tarde la casa ya no fue la misma. Los pasillos, la cocina, el salón, todo parecía distinto, como si cada rincón se hubiera convertido en cómplice de nuestro secreto. El día siguiente amaneció con un silencio distinto, casi expectante. Yo me movía por la casa con torpeza, evitando cruzarme con él demasiado pronto, como si cada encuentro pudiera encender lo que habíamos contenido la noche anterior. Pero no se puede esquivar lo inevitable en un piso tan pequeño. A media tarde lo encontré en el salón. Había dejado el periódico a un lado y miraba por la ventana,
perdido en sus pensamientos. La luz del atardecer caía sobre su perfil y por un instante tuve la impresión de que no estaba viendo el paisaje, sino repasando en su mente lo que había ocurrido entre nosotros. ¿Quieres un café?, pregunté buscando refugiarme en lo cotidiano. Él se giró hacia mí. Esa mirada ya no era la del inquilino tranquilo que entró por primera vez con una maleta, sino la de un hombre que conocía mi secreto. Asintió en silencio. Fui a la cocina, preparé 2 tazas y regresé. Al dejar la suya sobre la mesa, mis dedos rozaron de nuevo los suyos. Un roce que se prolongó un segundo más de lo necesario. Sentí que me temblaban las manos. Nos quedamos mirándonos sin palabras. El reloj del salón marcaba los segundos con un tic-tac insoportable. Entonces él tomó mi mano con firmeza, como si hubiera decidido que ya no valía la pena seguir fingiendo. No podemos seguir así, dijo con voz baja y grave. Lo sé, respondí. Y mi voz salió más débil de lo que esperaba. El silencio que siguió fue distinto al de antes. No era incómodo, era una pausa antes del salto. Me sentí acercándome casi sin darme cuenta, como si todo mi cuerpo hubiera estado esperando ese instante. Nuestros labios se encontraron de nuevo, esta vez sin titubeos. Fue un beso largo, profundo, en el que todo lo contenido estalló. Sus manos grandes y firmes me rodearon con una delicadeza que contrastaba con su fuerza. Yo me dejé llevar cerrando los ojos, sintiendo que el tiempo se detenía. Cuando nos separamos, respirábamos agitados. Me senté a su lado en el sofá y él acarició mi cabello con un gesto lento, casi reverente. Nunca pensé, susurré, que a tu edad encontraría esto. Él sonrió apenas con una serenidad que me estremeció. La edad está en la cabeza, no en el corazón. Nos quedamos abrazados en silencio, escuchando la respiración del otro. Afuera la ciudad seguía con su ruido habitual, pero dentro de aquella sala parecía que habitábamos un mundo aparte, hecho solo de miradas y de ese deseo que por fin había dejado de esconderse. 9. Episodio 4. El secreto de las paredes. El día amaneció gris, con nubes bajas que parecían aplastar los tejados de Madrid. Yo me levanté tarde, todavía con el sabor del beso en los labios, ese beso que había roto todas las barreras la noche anterior. Mientras preparaba café, me sorprendí tarareando una melodía sin darme cuenta. Había en mí una mezcla de miedo y expectación, como si cada segundo me acercara a algo que ya no podía evitar. Me puse una camisa de seda fina, de color marfil, que se deslizaba suavemente sobre mi piel. Y unos pantalones de corte ancho que le daban a mi figura un movimiento fluido y libre. Sentía la tela como una segunda piel, una que me hacía sentir más segura y audaz. Él apareció en la cocina. No llevaba chaqueta ni abrigo, solo una camisa clara que dejaba ver la fuerza aún latente en sus brazos. Sus manos enormes descansaron sobre la mesa de un modo tan natural que me estremecía al pensar en lo que eran capaces de transmitir. Me saludó con un buenos días grave y sereno, y se sentó frente a mí. Durante unos minutos fingimos normalidad, el café, el pan tostado, comentarios sobre el clima. Pero bastó con que nuestras miradas se cruzaran para que todo lo demás se desvaneciera. El silencio volvió a cargarse de electricidad, el mismo silencio que la casa parecía reconocer ya como un lenguaje propio. Más tarde en el salón, la tensión se volvió insoportable. Él estaba de pie, mirando por la ventana cuando entré con la intención de recoger una manta. No hizo falta decir nada. Me acerqué despacio y cuando estuve a su lado, sentí el calor de su cuerpo. Me giré hacia él. Sus ojos se hundieron en los míos y entonces todo sucedió con la naturalidad de lo inevitable. Su mano me tomó por la cintura y yo me aferré a su camisa como si temiera que al soltarlo todo se desvaneciera. Nuestros labios se encontraron de nuevo, pero esta vez el beso no tuvo pausa ni contención. Fue profundo, urgente, el estallido de días de silencios y de gestos contenidos. Nos dejamos caer en el sofá.
Sentía el peso de su cuerpo, su respiración acelerada mezclándose con la mía. Mis manos temblaban, pero no se apartaban, lo buscaban, lo reconocían. Él con sus manos grandes me acariciaba con una delicadeza que contrastaba con la fuerza que sabía que tenía. La sala entera parecía testigo de un secreto largamente esperado. Cada rincón de la casa, cada pared, guardaba ya el eco de lo que allí ocurría. No había marcha atrás. La frontera que habíamos bordeado tantas veces estaba rota. Cuando todo terminó nos quedamos en silencio, respirando agitados, mirándonos como dos cómplices que por fin habían dejado de disimular. Afuera, la ciudad seguía su curso indiferente. Dentro, en ese sofá, había nacido algo que ya no podríamos detener. Yo apoyé mi cabeza en su hombro temblando todavía, y supe, con una certeza que me estremeció, que mi vida acababa de cambiar para siempre. Después de aquella tarde nada volvió a ser igual dentro del piso. El salón, que hasta entonces había sido un lugar neutro, se transformó en un recuerdo vivo de lo que habíamos compartido. Cada vez que pasaba por allí, aunque estuviera vacío, podía sentir aún el calor de sus manos en mi cintura, el peso de su cuerpo inclinándose hacia mí, el eco de un silencio que ya nunca más sería inocente. Él también había cambiado. Ya no era solo mi inquilino, el hombre mayor que venía del norte para tratarse en la clínica. Ahora caminaba por la casa con una calma distinta, como si llevara dentro la certeza de que un límite había sido atravesado. Sus pasos en el pasillo, el modo en que se detenía frente a la ventana, incluso la manera en que bebía agua en la cocina, todo me resultaba cargado de intención, y yo, lejos de huir, me descubría buscándolo. Era un juego silencioso, hecho de miradas prolongadas y de encuentros aparentemente casuales. Si yo estaba en la cocina, encontraba un pretexto para que él entrara a buscar algo. Si lo escuchaba en el pasillo, abría la puerta de mi habitación para cruzarme con él. Todo era sutil, pero el deseo nos arrastraba cada vez con más fuerza. Una mañana, mientras preparaba café, sentí su presencia detrás de mí. No dijo nada, solo se acercó lo suficiente para que su respiración rozara mi cuello. El simple gesto me erizó la piel entera. Me giré lentamente y nuestros labios se encontraron otra vez, esta vez contra el frío mármol de la encimera. La cocina, con su olor a café recién hecho, se volvió escenario de nuestra complicidad. Otro día fue el pasillo. Yo salía del baño envuelta en una toalla cuando lo encontré de frente. Nos miramos en silencio y sin pensarlo, me apoyé contra la pared. Él alzó la mano y acarició mi mejilla antes de inclinarse hacia mí. El beso fue breve. Intenso lo suficiente para que la toalla resbalara un poco y el aire se llenara de un temblor que nos hizo contener la respiración. Incluso la terraza, ese rincón que yo usaba para tender la ropa, se convirtió en un refugio secreto. Una tarde, mientras recogía unas sábanas, él salió a ayudarme. El viento agitaba la tela entre nosotros y, cuando la sujetamos al mismo tiempo, nuestras manos se encontraron bajo la luz anaranjada del atardecer. Nadie podía vernos desde la calle, pero la sensación de peligro estaba allí, haciéndolo aún más intenso. La casa entera parecía conspirar a nuestro favor. Cada puerta, cada esquina, cada rincón era testigo de un deseo que había dejado de esconderse. Vivíamos atrapados en un juego en el que el miedo y la atracción se entrelazaban y cada día nos empujaba un poco más hacia lo inevitable. Yo sabía que aquello no podía quedar oculto para siempre. Pero mientras tanto, mientras las paredes guardaran silencio, seguíamos explorándonos en cada rincón, como si el piso se hubiera convertido en nuestro propio universo secreto. Octubre del 10. Episodio 5. La elección del mundo. Hasta entonces todo había ocurrido dentro de la casa, como si las paredes fueran cómplices y nos protegieran del mundo exterior. Pero tarde o temprano, teníamos que cruzar esa frontera. Fue él quien lo propuso una tarde mientras compartíamos un café en la cocina. Me había vestido con una falda midi de algodón de estampado floral, que se movía con gracia con cada paso, y una sencilla camiseta blanca de tirantes.
Él, por su parte, llevaba su clásica camisa a cuadros y pantalones de lino, un atuendo que le daba un aire de tranquilidad y solidez. Deberíamos salir juntos, dijo con voz serena. No podemos vivir escondidos siempre entre estas paredes. Sentí un vuelco en el estómago. La idea de mostrarnos en público me helaba y me atraía al mismo tiempo. Imaginé las miradas, los gestos, los comentarios en voz baja de desconocidos al ver a una mujer de 28 años caminando junto a un hombre de 75. La diferencia de edad, invisible para mí cuando estábamos solos, se volvería evidente para todos en la calle. No sé si estoy preparada, murmuré. Él me tomó la mano sobre la mesa. Sus dedos grandes y cálidos me transmitieron una calma inesperada. No se trata de estar preparada, dijo. Se trata de aceptar lo que somos. 2 días después, nos atrevimos. Era un domingo soleado y Madrid hervía de gente. Bajamos juntos las escaleras, yo con las piernas temblorosas, él con el compás firme. Al salir al bullicio de la calle, sentí de inmediato las miradas clavándose en nosotros. Una pareja de ancianos nos observó con desaprobación. 2 jóvenes que pasaban cerca se miraron entre ellos y rieron por lo bajo. Una mujer que paseaba a su perro me lanzó una mirada larga, cargada de curiosidad. Yo bajé la vista con las mejillas encendidas, sintiendo que cada paso era un desafío. Él, en cambio, caminaba erguido con dignidad, como si esas miradas no existieran. Y su seguridad empezó a contagiarme. Me aferré a su brazo, primero con timidez, luego con firmeza. El contacto me dio una fuerza nueva. Caminamos por la Gran Vía, entre escaparates y terrazas abarrotadas. Pedimos café en una cafetería del centro y nos sentamos en la terraza. El murmullo de la ciudad nos envolvía, pero yo seguía atenta a las miradas ajenas. Cada vez que alguien se giraba sentía un nudo en la garganta. No los mires, me susurró él. Mírame solo a mí. Obedecí y en sus ojos encontré lo que necesitaba. Calma, ternura, una seguridad que desarmaba mis miedos. Por primera vez desde que empezó nuestra historia, me sentí orgullosa de estar a su lado. Aunque el mundo entero nos juzgara. Al regresar al piso comprendí que habíamos dado un paso enorme. No era solo la intimidad de las paredes lo que nos unía. Ahora también habíamos conquistado la calle, aunque fuera a costa de soportar las miradas. Esa noche, al cerrar la puerta de casa, lo abracé con fuerza. Gracias por no soltarme, le dije. Nunca lo haré, respondió él. Y supe que, pese al peso del que dirán, habíamos elegido mostrarnos tal como éramos. El eco de nuestra salida juntos no tardó en llegar más allá de las calles de Madrid. Era inevitable. Una semana después, recibí una llamada de mi madre. Su voz, siempre cálida, sonaba extraña. Sofía, hoy me encontré con Juana, la vecina de la abuela, que estaba de visita en la capital, empezó, y el corazón se me encogió. Juana, con una red de conocidos tan grande como el país, seguramente nos había visto. Había comentado a mi madre que me había visto paseando con un señor muy mayor, con un aire de caballero. Mi madre intentó sonar normal, pero noté la tensión en su voz. La conversación terminó de forma abrupta con un «tenemos que hablar de esto, Sofía». Cuando colgué me sentí en un precipicio. Siempre había sido muy unida a mi madre, y la idea de que esto pudiera crear una brecha entre nosotras me aterraba. Fui a la cocina, buscando a Jaime. Lo encontré bebiendo un vaso de agua, con sus manos grandes sujetando el cristal con una calma que me pareció ajena. Lo sabe, dije sintiendo que las lágrimas me subían a los ojos. Mi madre lo sabe. Él asintió lentamente sin sorpresa. Sabía que pasaría. Las miradas en la calle lo decían todo. Me acerqué a él y me sostuvo la cara con ambas manos. No importa lo que digan. No importa el mundo. Lo único que importa somos nosotros. Sus palabras eran un bálsamo, pero el miedo seguía ahí.
Esa noche, cuando ya estaba lista para dormir, escuché un ruido extraño en su habitación. Me asusté y me acerqué a la puerta. Estaba entreabierta. Escuché un gemido ahogado y una tos fuerte. Entré sin pensarlo. Jaime estaba de rodillas, temblando con el rostro pálido. Jaime, ¿qué te pasa? Pregunté acercándome a él. Se giró hacia mí y vi que tenía las manos pegadas a su pecho como si intentara contener algo. No, no deberías estar aquí, dijo con la voz ronca. Entonces noté algo. Debajo de su camisa, en el centro de su pecho, vi una protuberancia que se movía, palpitando con un ritmo propio. De ella salía un hilo oscuro que parecía estar conectado a su piel. Él intentó cubrirse, pero ya era tarde. Su cuerpo se sacudió violentamente y de su piel, en la zona de las costillas, apareció una pequeña y extraña criatura, como una araña con un caparazón de ámbar. La criatura se movió con rapidez y se metió de nuevo bajo su piel, dejando una marca roja. Jaime cayó de bruces, sin aliento. Me quedé paralizada, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Él levantó la mirada hacia mí con los ojos llenos de una desesperación que nunca había visto. Sofía, susurró y en ese momento por un segundo su voz sonó diferente, más joven y ajena a él. El terror me invadió, un terror que no tenía nada que ver con la edad o las miradas. Aquella criatura, aquel hilo oscuro, su voz. No, no era su voz. El silencio se hizo total, y lo único que se escuchaba era mi respiración acelerada. Jaime me miró con una última expresión de súplica, y entonces se desmayó. Caí de rodillas, incapaz de entender lo que había presenciado. El amor que sentía por él de repente se mezcló con un miedo oscuro y primitivo. Y en la oscuridad de su habitación, con su cuerpo inmóvil a mis pies, me pregunté si el verdadero secreto de Jaime estaba realmente en su corazón, o en algo mucho más antiguo y siniestro que latía bajo su piel.